Ante todo, quiero rescatar la palabra política, porque últimamente está, lamentablemente, bastante desprestigiada. Y no desprestigiada precisamente por lo tradicional de que siempre hubo corrupción en la política, sea la época que fuere, sino porque las mismas personas que hoy tienen el poder máximo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo, cuando gana la postura que están ganando ahora, neocapitalistas o neoliberales, que acusan de político a cualquier acto que hagamos en bien de la comunidad. O sea, y sí, es política, por supuesto que es política. Por ejemplo, como ustedes habrán enterado que en Buenos Aires, hace ya más de un mes, que están tomados los colegios secundarios, que ahora se abrieron nuevamente, pero sigue con la lucha. ¿Por qué? Porque hay una reforma, están preparando una reforma para los colegios secundarios de la Argentina en general, que obligan a que en último año, los estudiantes de último año, vayan a hacer pasantías gratis a las empresas. Es decir, que estos chicos que fueron criticados todos este tiempo de la huelga, porque los chicos son chicos, como dijo la Nata despectivamente, y los chicos son chicos, como diciendo, son chicos para tomar la escuela. ¿Cómo van a tomar la escuela? Son chicos para tomar la escuela, pero no son chicos para mandarlos a trabajar. Entonces, ¿cómo se los descalifican a esos chicos maravillosos que están haciendo esa lucha? Se los descalifica diciéndoles, pero eso no es un problema estudiantil, es un problema político. Chocolate por la noticia, claro que es un problema político. Entonces vamos a ver, bueno, o por ejemplo cuando pedimos por Santiago Maldonado, politizan el tema, y claro que lo politizamos, por supuesto. Entonces vamos a ver qué quiere decir política. Política viene de polis, es decir, ciudad, pero ciudad en la época griega, bueno, la palabra polis es griega, por supuesto, quiere decir ciudad, en la época en que una ciudad no podía tener más de 10.000 habitantes. Entonces, todo lo que se hiciera ahí era en función de que la comunidad estuviera mejor, o sea que eran medidas políticas. Hoy los problemas se tratan como se trató esa reforma por la cual están resistiendo esos chicos del secundario. Se tratan entre gallos y medianoche, sin decirle nada a nadie, en secreto, y después te viene el decretazo. Entonces, tenemos que luchar contra esas cosas, sabiendo que sí, que son políticas y que no hay ningún problema en que sean políticas. Al contrario, es un orgullo, porque si no, estos mismos señores que nos critican porque dice que la resistencia es política, hicieron campaña política para ocupar cargos políticos. ¿Y cómo? Si la política es tan vergonzosa, ¿cómo ellos son políticos? ¿Se dan cuenta de la contradicción? Así que una militancia microfísica que estoy tratando de hacer desde hace un año más o menos es esa. Rescatemos la palabra política. No hay ninguna vergüenza en decir política. Por supuesto, como en cualquier cosa que hacemos los seres humanos. A veces hay cosas de la política que son detestables, pero si no fuera por la política no podríamos vivir en comunidad como vivimos armónicamente la mayor parte del tiempo. Así que ese es uno de los rescates que quería hacer y descontar de dónde viene la palabra y cómo la estamos reafirmando cada vez que hacemos una huelga, que pedimos por un desaparecido o que, en el caso pedimos que queremos estudiar y no queremos ir a trabajar gratis el último año de nuestro secundario. Entonces, incluso la presidenta del Centro de Estudiantes de Carlos Pellegrini, que es una adolescente de 16 años, hay que escucharla cómo defiende esa batalla que ellos están llevando adelante. Incluso, como muchos de ustedes saben, le paró el carro a un periodista que le dijo chiquita. Y ella dijo, chiquita, no me llames. Porque decir chiquita es sacarle la capacidad, la capacidad de ser humano, de tener una identidad. Decir chiquita es sacarle el nombre a la persona. Lo mismo que una persona mayor que no es tu abuelo, decirle abuelo. Es sacarle la identidad a la persona. Y si perdemos el nombre, perdemos todo, porque nos costó toda la vida hacernos una identidad. Así que a esa alumna o se le dice por el nombre, o se le dice señorita, o no se la nombra, pero no se le dice chiquita. A las personas mayores, lo mismo. Entonces, hecha esa aclaración, pasamos entonces a ver cómo fue la resistencia que se ha hecho, o que es constante,
en contra de otra situación que se está viviendo a nivel mundial, que es el gobierno de los plutócratas. En Estados Unidos, ayer o antes de ayer, el presidente de Estados Unidos le bajó los impuestos a todos los hipermillonarios. Entonces, el déficit fiscal que va a haber en ese país, ¿quién lo va a pagar? Y como de costumbre, los pobres, los que menos tienen. Cuando yo era católica militante, no podía comprender una parte del Evangelio de Mateo que dice, todos se van a acordar cuando lo citen, al que tiene se le dará más todavía. No solamente se le dará, sino que se le dará más todavía y tendrá muchísimo más. Y al que no tiene, se le quitará incluso lo poco que tiene. Cuando yo leía eso en el Evangelio, no podía entender cómo es esto, porque el que no tiene sería el que habría que darle. Y sin embargo, ahora, o mejor dicho, de grande, no ahora, sino hace rato, comprendí de dónde viene eso. Si no tenés nada y vas al banco a pedir un crédito, no te van a dar nada. En cambio, si sos millonario, si tenés mucha plata, te van a dar todo, no solamente lo que pedís, sino te van a dar más todavía. Entonces, recién ahora reinterpreto esas palabras del Evangelio. Lo que estaba diciendo no es que hay que hacer así, es que realmente es así en la realidad. Y cuando hay gobiernos como esto que citaba, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que se preocupan más por los que más tienen, esto se hace un desastre universal. ¿Que empezó cuándo? Empezó en el 2008 con la ruptura de la burbuja financiera. La burbuja financiera fue una cantidad de negociados que comenzaron a hacer especialmente en Estados Unidos, en donde se hipotecaban casas, pero casas de muy poquito valor, y se hacían escrituras como que esas casas valían muchísimo. Entonces, cuando la gente que ponía plata en esas escrituras empezó a querer que le devuelvan la plata otra vez, se vino abajo el mundo financiero, porque en realidad era toda una farsa. Por ejemplo, Mundos, que fue uno de estos financistas que se enriqueció de manera terrible con la estafa más grande de la historia, estafó en 65.000 millones de dólares, está condenado ahora a 150 años de cárcel en Estados Unidos, dice que no puede comprender, una vez que estaba en la cárcel dio una entrevista a los periodistas, que no puede comprender cómo en tantos años nunca lo descubrieron lo que hacía. Porque él recibía el dinero que la gente daba pensando que estaba haciendo ahorro y lo ponía en sus cuentas, se lo gastaba, o sea, no lo hacía circular en la bolsa. Entonces llegó un momento que la gente empezó a pedir su dinero y no tenía cómo responderle, porque él había acomodado todo para sí mismo. Entonces hubo un crack tremendo que nos tocó a todos, ese cimbronazo lo pagamos también nosotros. ¿Y qué hicieron los poderosos del mundo? Le dieron millones de dólares a los financistas que tenían que devolver la plata ahora para que se sostengan realmente los poderosos, acá hasta que se cumple lo del Evangelio, para que los poderosos se sostengan, y solamente una mínima parte dieron para la agricultura, y no necesariamente para comer, o sea, para alimentos, habiendo como hay hambre en el mundo, sino para el cultivo de agroquímicos, es decir, para poder sacar combustibles y elementos para los ricos. Es decir, que todo el dinero que se les dio fue para beneficiar a estos que tanto en Estados Unidos como desgraciadamente también acá en nuestro país se están beneficiando, sacándole los impuestos y dejando gente en la calle y poniendo tarifazos. Esto es una realidad que no nos está pasando a nosotros, está pasando en el mundo, lamentablemente. ¿Y por qué? Porque como existieron los Mumford que fueron condenados a 150 años de cárcel, entonces los financistas, los que realmente tienen el dinero del mundo, porque ustedes saben que en este momento hay un 1% de la población que tiene la riqueza del mundo, y todos los demás lo que queda, el 99% lo que resta, las obras, cuando te llegan las obras. Entonces, esta gente tan poderosa se dio cuenta que no basta con hacer negocios y con tratar de comprar jueces y comprar gente del Poder Ejecutivo, etc. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer ellos política, diciéndose apolíticos. A nivel mundial comenzó en los 90, con Thatcher, con Reagan y acá en la Argentina con Menem. Y eso fue un neoliberalismo que todavía se asumía como político,
Pero el neoliberalismo que estamos padeciendo en el mundo, padeciendo los que no tenemos nada, por supuesto, ¿no? O los que tenemos poco, que estamos padeciendo, es totalmente diferente. La microfísica o la micropolítica que tenemos que hacer para pelear con esto, la tenemos que inventar de la nada, porque nos pasa como a Mafalda. Vieron que Mafalda en un momento dice, ahora que me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Así que ahora que nosotros más o menos sabíamos cómo militar en contra de los que nos oprimían, resulta que nos cambiaron las reglas del juego. Por eso me parece tan importante que lo pensemos. A lo mejor no tengo razón, ojo, esto es como lo pienso yo, pero lo pongo acá para que lo discutamos, para que lo pensemos, para que lo hablemos, para que hagamos política, es decir, para que hablemos entre todos los problemas de la polis. Entonces ahora vamos a dedicarle un poco al arte. Voy a hablar de algunas obras de arte relacionadas con temas que son sociales, que son políticos y que son subjetivos también. Primero voy a tomar los zapatos campesinos de Van Gogh. Para quienes no lo recuerden, es un par de botas muy gastadas, muy viejas, de una persona de campo. Y esa obra fue interpretada por un filósofo del siglo XX que fue Heidegger. Entonces, lo que dice Heidegger, interpretando esta obra de Van Gogh, es que en esos, no sé por qué se le ocurrió a Heidegger que esos zapatos eran de una mujer, porque uno los ve y son tan toscos que uno se imagina que son de un hombre. Pero bueno, está bien, o sea, justamente el hecho de que sean tan toscos tiene que ver con la pobreza extrema de la persona que usaba esos zapatos. La persona no está, es un par de zapatos solos. Sin embargo, Heidegger hace una interpretación maravillosa diciendo que en esos zapatos están las marcas de cuando la campesina estuvo embarazada, de cuando estuvo pesando sobre esos zapatos, de cuando tenía que cegar lo que se había sembrado, de cuando tenía que cocinar, y todas esas cosas cotidianas están marcadas en esos zapatitos solos. Quiere decir que la ausencia de la campesina marca más claramente la presencia de la campesina, porque está presente ahí, en el sufrimiento y en el trabajo que dejó marcado en ese par de zapatos. Es decir, que mientras eso está dando cuenta de un modo de vida, como diría el mismo Heidegger, de un modo de ser en el mundo, el modo de ser del explotado, del pobre, de la mujer, que además de tener que hacer los trabajos agrarios y de la casa, tiene que salir a trabajar. En eso no hemos cambiado mucho, porque a pesar de que en los 60 se inventó la píldora anticonceptiva y las mujeres, me acuerdo siempre de una propaganda que el otro día me enteré que la hacía Teté Custaró, en que ella venía desde lejos, como si viniera desde el horizonte, y cuando llegaba hacia adelante decía, has recorrido un largo camino, muchacha, como diciendo, llegaste a todo, a la libertad. Y ahora, que ya pasaba casi medio siglo de eso, o medio siglo, resulta que sí, se nos abrieron las puertas de las universidades, se nos abrieron las puertas de los trabajos. Las mujeres podemos salir a trabajar, las mujeres podemos estudiar posgrados desde ya. Pero ¿nos sacamos de encima el cargo de la responsabilidad de ser mujer en la casa? ¿Nos sacamos de encima? O sea, los hombres son los que compran pañales, los hombres son los que compran la leche, los hombres son los que llevan al nene al médico cuando está enfermo. Yo fui 40 años jefa y nunca un profesor de mi cátedra varón me pidió el día para llevar el nene o la nena al médico. Siempre son las mujeres. Así que el largo camino que recorrimos, muchachas, no nos sirvió de mucho. Entonces, antes fuimos esclavas. Luego, bueno, algunos países todavía siguen las mujeres siendo esclavas, algunas culturas. Después nos creímos liberadas, pero resulta que ahora nos damos cuenta que estamos sobrecargadas. Entonces, vuelvo ahora a los zapatos campesinos. Eso está marcado, según Heidegger, en esta obra maravillosa, que por supuesto el mérito es de Van Gogh, que es el que lo pintó. Luego, y si hablamos de épocas históricas, esos zapatos corresponden a la época moderna, una época en donde se creía en la totalidad del mundo, en donde se creía que todo estaba unido por una especie de verdad universal y que no había manera de cambiar las cosas. Por ejemplo, en aquella época, antes de Marx, se creía que la pobreza era una cosa natural, era como el color de ojos en que nacemos.
O sea, el pobre, como más o menos está pasando ahora, era un estado que no se podía hacer nada por eso, había que dejarlo. Entonces, saltemos ahora a otra obra de arte. Los zapatos de polvo de diamantes de Andy Warhol. Es decir, Andy Warhol, un artista posmoderno. Antes le di un artista moderno, ahora un artista posmoderno. Pero a diferencia de los zapatos de Van Gogh, que era un par de zapatos, estos zapatos no tienen par, son zapatos solitos. Después fíjense en internet, zapatos de polvo de diamante de Andy Warhol. Y no tienen ninguna marca de que haya estado pisando a alguien sobre eso. Parecen unos zapatos de vidriera, están impecables, son anónimos. O sea que se dan cuenta que las características de la posmodernidad están reflejadas en este par de zapatos que hace un artista de esa época histórica. Incluso es interpretado esto por Jameson. Jameson se escribe con J, Jameson. Jameson, un filósofo estadounidense que interpreta los zapatos de Andy Warhol y dice, así como los zapatos de Van Gogh daban cuenta del modo de ser en el mundo en aquel momento, los zapatos de Andy Warhol dan cuenta del modo de ser del mundo en este momento, en el momento de la posmodernidad, ¿no es cierto? En donde hay frialdad, es muy difícil que las parejas se mantengan toda la vida, por eso están sueltas, hay una ambición por el mostrarse, por el ver, por el brillar, y ya ese ser en el mundo completo, el que había pensado Heidegger, se terminó. Ahora estamos fragmentados, somos sujetos fragmentados. Luego, yo me pregunté, ¿qué otra obra de arte con zapatos, porque se dan cuenta que son todas con zapatos las que estamos analizando, hay en el arte contemporáneo? ¿Y por qué digo arte contemporáneo o arte actual? Porque ya lo de Andy Warhol, que fue en la época del 60, 70 más tardar, ya no está más. Yo considero, como muchos de ustedes saben, y como lo trabajo en el libro, que estamos en otra época histórica, que la posmodernidad duró solamente 50 años más o menos, y que a partir de la caída de las Torres Gemelas, es decir, en el 2001, el 11 de septiembre de 2001, el mundo empezó a cambiar. ¿Y por qué empezó a cambiar? Porque hasta ese momento, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde ocurrió este atentado, los ciudadanos americanos eran libres, pero después de ese atentado perdieron su libertad. Es muy interesante, por ejemplo, ahora sí voy a citar películas, ver las películas sobre Snowden, que fue un informático de las agencias de seguridad de Estados Unidos, que se cansó tanto de ver cómo se vigilaba a ciudadanos estadounidenses y a todo el mundo, que dio a conocer los secretos de esos superdatos o hiperdatos que manejan las potencias para saber todo absolutamente de nosotros. Incluso a raíz de esa denuncia que hizo Snowden, el presidente de Estados Unidos estuvo en Brasil para darle excusas a Dilma, a quien era presidenta en ese momento, por el espionaje que se estaba haciendo. Nosotros también fuimos espiados por este sistema, posiblemente lo seguimos siendo, justamente en relación con los problemas que hemos tenido cuando se hicieron acá los atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel. Es decir, que ven cómo, volviendo otra vez al arte, está dando la pauta, en el caso de las obras, de que ya esa obra, eso terminó. ¿Terminó cuándo? Digo lo de Andy Warhol, ¿no? O la posmodernidad. Cuando ocurre esto y empieza otra nueva época histórica, a la cual yo, como ustedes saben, pues ya el año pasado lo dije, llamo póstuma. ¿Y por qué póstuma? Porque a veces cuando algún periodista escucha póstuma, le parece que es de muerte. No. Lo que es póstumo está vivo. O sea, cuando publican un libro póstumo de un autor, ese libro está vivo, el autor sigue viviendo en su obra. Entonces, ¿qué es lo que está vivo ahora? La modernidad, el proyecto moderno que empezó a partir de la ciencia moderna, del siglo XVII en adelante, más o menos en adelante, ese proyecto ya no existe, pero están sus consecuencias. Porque, por ejemplo, uno de los lemas del proyecto moderno era que cuando la racionalidad se aplicara sobre la economía, iba a haber mucha más ganancia. Y eso se cumplió realmente. Pero lo que se les chispoteó a estos señores modernos es que esa ganancia iba a estar cada vez en menos manos. Entonces, esto hace que cambie todo
y que el arte actual, el contemporáneo, el de autores vivos, ya sea diferente a ese arte posmoderno. Entonces tomo un ejemplo. Los zapatos rojos. La obra que voy a analizar ahora se llama Zapatos Rojos. Es una obra de una artista mexicana que se llama Elina Chauvet, cuya hermana fue muerta, asesinada por violencia de género. Entonces, ¿qué hizo esta artista? Pidió a las mujeres que quisieran donar zapatos rojos. Rojos, por supuesto, por la sangre, ¿no? Por la sangre de los femicidios. Y ahora que nombré femicidio, quiero aclarar que el femicidio es un invento moderno. ¿Por qué? Antes de la modernidad, los tipos no mataban a sus mujeres, sí, había muchos que asesinaban a sus mujeres, pero no era un problema social como es ahora, eran casos aislados. Desde el siglo XIX, desde fines del siglo XIX, es decir, de las grandes concentraciones urbanas, comenzó a ser la plaga que hoy estamos sufriendo. Entonces, volviendo otra vez a la obra esta, Zapatos Rojos, ella hizo su instalación, es una obra conceptual, hizo su instalación en la avenida Juárez, que está en Ciudad Juárez, esa ciudad de México, en donde hace unos años atrás aparecieron cientos de mujeres asesinadas. Entonces, en honor a esas mujeres asesinadas y a su propia hermana, hace esta obra. Entonces, ¿qué es la obra? La obra aparece en la tapa de mi libro. Pedimos la autorización porque me pareció que era excelente presentar el libro con un problema tan político como es el de femicidio, porque únicamente medidas de Estado muy fuertes pueden cambiar una cosa que ya se pasó de ser una cosa privada, o sea, se pasó. Cuando es un drama nacional, cuando es un drama internacional, ya va más allá de lo privado y pasa a ser público, por lo tanto pasa a ser político. Pero como ¿qué característica tiene como obra de arte? Que no se termina ahí la obra y que incluso se puede hacer en cualquier parte del mundo, porque es una obra conceptual. No es como, por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel, que bueno, es una piedra maravillosamente trabajada que está ahí con su materialidad y punto, no la puedes hacer en otra parte. Esta obra sí, a veces se hace en 4 o 5 lugares del mundo al mismo tiempo. En la Argentina estuvo el año pasado. ¿Y qué otra característica tiene propia de este arte posmoderno, post-posmoderno, o también lo llamo nómade, porque cambia continuamente? La característica es que esos zapatos que fueron donados por mujeres, después de la exposición, se donan a instituciones benéficas para que se los den a otras mujeres que los necesiten. Si están muy estropeados, se tiran, y si no, se siguen usando. Es decir, que el arte sigue vivo, o sea, sigue cambiando. Lo mismo que nos pasaba con la política, que continuamente sigue cambiando, a veces para bien, a veces para mal, en el arte pasa lo mismo. Entonces, cuando se hizo acá en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, el año pasado, había 133 pares de zapatos. Y lo que aparece en el libro es una foto de una que se hizo en Italia. Es decir, que esa obra, ¿se dan cuenta qué diferencia con la primera obra que analizamos? Está en todas partes, está cambiando y está viva, continúa viva. O sea, cualquiera la puede replicar. Entonces, para culminar ya, y con esto ya voy cerrando, el tema del arte contemporáneo, seguí investigando y me di cuenta que hay una sublimación más grande. Todo lo que estuve diciendo es el arte que sublima. ¿Qué quiere decir sublimar? Sublimar viene de las ciencias duras, o sea, pasar de un estado sólido a un estado gaseoso. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se fue sublimando, o sea, fue desapareciendo, se fue fumando, pues como si fuera el humo, algo gaseoso, el ser humano que habitaba esas botas campesinas que vimos al principio? Lo mismo pasa con los zapatos de polvo de diamante. Ya no hay presencias humanas, desaparecieron las presencias humanas. Lo mismo pasó con lo que conté recién de los zapatos rojos. Y el colmo de esta sublimación del arte actual, del arte contemporáneo, del arte póstumo, del arte nómade, es una obra que se presentó en el 93 en la Bienal de Venecia, también concebida por un mexicano que se llama Gabriel Orozco. Se llama Caja de Zapatos Vacía. Entonces, en un ámbito que es 2 veces más grande que esto, como son los salones en la Bienal de Venecia, había en el medio del salón una caja de zapatos vacía, pero no una caja que había esculpido el señor o que había hecho de una manera extraña, no, como la que tenemos en nuestra casa, una caja de zapatos, vio que ponemos abajo la tapa,
que directamente la tiene ahí a exposición. Entonces, la gente al ver eso se indigna, algunos se van diciendo malas palabras, algunos la patean, o sea que el espectador se involucra, pero independientemente de eso, lo interesante para nuestra reflexión, que es justamente la desaparición de la política, la desaparición de personas, la desaparición de presencias, es que ahí ya hasta los zapatos desaparecieron. ¿Se dan cuenta? El proceso, cómo se fue esfumando, y ahora es simplemente una caja de zapatos vacía. Y esto, ¿qué es lo que se puede leer detrás de esto? Yo lo leo a través de algo que decía Sartre, el filósofo Sartre. Cuando alguien está ausente y tendría que estar presente, porque lo amamos, o porque es nuestro ser querido, o porque lo necesitamos, es alguien que tiene que ver con nuestra vida, si no aparece, está cada vez más presente. Esperamos a alguien. Bueno, ahora con el celular esto se puede arreglar un poco mejor, pero hasta ahí. Porque si vos estás esperando a alguien que no llega y lo llamás al celular, te desesperás igual que me desesperaba yo hace 50 años atrás cuando no había celular para llamarlo. Si tiene el celular apagado o no te contesta. O sea que, y van pasando los minutos, porque si viene la persona te pones a hablar de cualquier cosa, no estás pensando, qué suerte que está Carlito, qué suerte que está Carlito, qué suerte. No, directamente te pones a hablar de política, de mujeres, de hombres, de lo que sea, o de estudio, y te olvidás. Pero si Carlito no aparece, su ausencia marca mucho más su presencia. Entonces, este fenómeno que se da en el arte, se da también en la política, y por supuesto, si tuviera tiempo, lo explicaría también en el conocimiento, en el libro lo explico, porque también se dan estos mismos elementos que van marcando nuestro imaginario social. Así que, en función de estos ejemplos y en función de lo que dije, lo que aspiro y lo que deseo y lo que de alguna manera le quisiera transmitir a ustedes es eso, trascendernos a partir de la enseñanza, trascendernos a partir de la discusión, trascendernos a partir de la política y el que pueda del arte. Todos podemos del arte, porque algunos lo pueden hacer y otros lo podemos disfrutar. Así que espero que podamos pensar juntos un ratito más y muchísimas gracias por vuestra atención.